querido Vaidotas Ambosaitis. Very difficult for me, that name, but I need to say thank you because you give your help to the post-production of our picture, Endless Poetry. Thank you, thank you, thank you. I will read for you the tarot, but as you are listening, I don't speak very well English. I will do it in Spanish and you will have subtitles. What was your question? ¿Qué necesito? No, ¿qué miente en mi verdadero interior? ¿Qué miente en mi verdadero interior? Increíble pregunta. Estos fueron los números que tú pediste. 7, 5 y 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 21. Aquí están las tres cartas. Sientes entonces que no estás actuando con tu verdad, pero la sientes tu verdad, ¿ves tú? Pero tu ego es la mentira. Es decir, el ego es la formación familiar, social, cultural, con la que te han disfrazado. No solo a ti, a la mayor parte de las personas que nacen en este mundo, que desde que están en el vientre materno son deformadas por la madre y el padre, que tienen unos árboles genealógicos que dependen, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, tíos, tías, hermanos, toda esa familia que no depende de ella misma, sino de la situación familiar, social, económica, de guerras, de explotación del ser humano, de todo esto que está pasando en el mundo, hasta del aire envenenado. Entonces, ¿cómo vamos a ser verdaderos si el mundo es tan mentiroso? Pero tú quieres ser verdadero. Entonces, significa que tienes una ambición espiritual profunda, porque no hay más que una sola verdad. El espíritu que tiene un cuerpo y un cuerpo que es servidor del espíritu. El intelecto puede ser servidor con sus palabras del espíritu, pero usa las palabras como mentira. El emocional puede ser verdadero, con sentimientos sublimes, que no involucran solo a la persona amada, sino que involucran a todos los seres vivientes. Puede. Pero hay corazones que son blindados, porque están heridos, están blindados. Entonces viven una cárcel, una especie de cárcel negativa. Y los deseos son aumentados por falsas metas, por falsos placeres, por publicidad. La sexualidad está completamente usada por la industria para tenerte en excitación constante. Mira, si nosotros normalmente tendríamos que tener épocas de celo, como los gatos que yo conozco, como los elefantes en los que he cabalgado en India, tienen un periodo de celo, pero no es todo el tiempo, no están en celo. Nosotros artificialmente estamos excitados todo el tiempo, pero no solo por el sexo, sino por el triunfo, por el poder, por tantas cosas. Pero hay algo en nosotros
que es verdadero, es saber que nada nos pertenece, que vamos en un río y que las cosas no son prestadas, que hasta el cuerpo entero nos es prestado y que en un momento devolveremos todo y nos iremos de este mundo hacia otro mundo, el que se sea, completamente inmateriales, completamente espirituales. Mira, la primera carta que te sale, creo que cometo un error porque me entusiasmé explicando, no di vuelta a mi tarot, ¿no es cierto? La primera carta que te sale es el carro. El carro está tripulado por un príncipe que no tiene riendas. Mira bien, aclara bien el foco, muestra muy bien la carta. Este carro no tiene riendas, los caballos no tienen riendas. Él deja que el carro lo lleve y cree que el carro lo está llevando. Pero si ves las ruedas de los coches, están hundidas en la tierra, no están avanzando. Lo que está avanzando es el planeta. El planeta está girando. Entonces el real movimiento es el movimiento de los astros, el movimiento del universo. Pero a ti te dicen que tienes que avanzar hacia conquistar el mundo. Y tú puedes creer que lo estás conquistando. Y estás mirando hacia una orden que te dieron en el pasado, porque está mirando aquí, donde comienza. Voy a hacer 3. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Estás persiguiendo a la luna. Estás persiguiendo las ilusiones maternales. Eso es lo que estás persiguiendo. Las ilusiones maternales. Ella quería hacer quizás de ti un gran ser que le conquiste el sol que ella no tuvo. Entonces, después, tú tienes el mago. El mago tiene todo sobre la mesa, un gran don, una cantidad de características tiene él. Pero en la mano tiene dos cosas: la moneda, el dinero, el triunfo económico y el poder. El poder, el bastón del poder. Y está mirando hacia acá, es decir, está mirando hacia el carro, está mirando hacia la conquista del mundo. Y entonces, esa es la mentira que te han puesto: tienes que conquistar al mundo. Esto es lo que no te han dicho. El arcano 14. ¿Qué está haciendo el arcano 14? Él sabe que tiene un lado negativo y un lado positivo, un lado rojo, un lado azul, un lado hombre, un lado mujer. Él sabe eso. Este ángel te dice: tu verdad es que eres dual y tu verdad está en ti mismo. No eres un guerrero que debe conquistar el mundo. Eres un andrógino que debe conquistarse a sí mismo. Te lo repito. No eres un guerrero que debe conquistar al mundo para ofrecérselo a su madre. Eres un andrógino que debe conquistarse a sí mismo. Como el yin y el yang, azul y rojo, positivo y negativo. Eres una totalidad. Esa totalidad está en un círculo que se llama el Tao. Y el Tao es un viejo símbolo, el círculo, que es el huevo del mundo. El huevo del mundo es la energía divina, blanca, primera, esa energía primera que hace acciones auténticas, donde está la dualidad esencial del ser humano. Cuando la dualidad esencial se realiza y se dejan los sueños de poder y de la obligación de hacer lo que no eres y lo que no quieres hacer,
entonces viene la alegría. Alegría, 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 alegría. Gracias por haber colaborado en la creación de Poesía Sin Fin, porque tú eres un poeta. Muchas gracias.